El embajador Juan Álvarez Vita, además de diplomático, es historiador y es lingüista. Ya lo estamos teniendo en interno, vamos a ver si ya vamos a hacer el enlace, pero quería el apoyo de Lucero con una foto del Papa, que es uno de los temas que vamos a tratar en la conversación con el embajador, con el historiador y lingüista, que refleja lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica. Este acercamiento ya se hizo ya con otra iglesia igual, y este acercamiento a través de la iniciativa del Papa León XIV de la Iglesia Católica con la Iglesia Asiria de Oriente, así se denomina. El detalle lo vamos a tener con nuestro invitado, y también de otro tema que vamos a tratar con el embajador, que ha pasado desapercibido un poco, que es una exhortación que ha hecho el Papa, una exhortación apostólica que tiene como nombre Dilexite, no sé si estará bien pronunciado, que significa te he amado, que ha realizado el Papa León XIV en su labor pastoral, y que es importante destacar. Me dice Lucero que ya lo tenemos al embajador, le damos la bienvenida. Bienvenido con las disculpas del caso por el tiempo, embajador, pero ya lo tenemos en línea y en presencia, en vivo y en directo, como decían los coordinadores de hace tiempo, y que ahora lo tenemos también en la televisión digital. Embajador, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar nuevamente, porque nuestros programas no son exposiciones en seco, ¿no?, sino también la participación con un periodista tan culto como eres tú. Así que para el tema de hoy, que yo creo que no está mereciendo la importancia adecuada por parte de los medios de difusión, pero sin embargo, por todo lo que vemos que está ocurriendo en el mundo, esta competencia nuevamente de carácter nuclear que se aprecia entre Estados Unidos y Rusia, ¿no?, más la reunión que ha tenido el presidente Trump también con el presidente de China, nos obliga a mirar el mundo. Tenemos que salir de los estrechos moldes que son consecuencia de la formación que el mundo tiene en este momento, siempre separado. Pero yo hago un llamado para contemplar el mundo con un criterio global, que es una de las características que tiene el programa Abriendo Puertas, ¿no? Tenemos que mirar un poco más también hacia el oriente, no solamente China, sino también el Medio Oriente, que todavía sigue en una situación de tensión muy fuerte por el problema que todos hemos venido siguiendo relativo a la situación política, bélica y de todo tipo entre Israel y Palestina. De manera paralela, la Santa Sede es, como todos conocemos, no solamente un Estado, sino también es una religión. Tiene una gravitación sumamente importante en el mundo, y esta visita que el patriarca de la Iglesia Católica, Asirio Caldea, ha efectuado al Papa de Roma en los últimos días, pues tiene que ser analizada también con mucho cuidado. En primer lugar, es una situación sumamente compleja, pero hay una evolución. Embajador, discúlpeme, yo quería un poco, vamos a tocar el tema de la iglesia, pero quisiera que nos detengamos un ratito, embajador, si es posible, con respecto a este tema nuclear, porque producción nos está dando a conocer de un artículo que ha aparecido en la edición del día de hoy, en la página 10, si no me equivoco, Lucero, que lo tenemos en pantalla para su comentario
en su comentario, embajador, que lo tenemos en pantalla y que tiene como título, dice, la retórica nuclear vuelve a situarse en el centro del debate, y hacemos la referencia porque también en el artículo del colega del Comercio está haciendo referencia a unas declaraciones suyas, embajador. Entonces quisiera que nos amplíe un poquito antes de entrar al tema de estos encuentros de las iglesias, si nos permite, embajador. Sí, por supuesto, no hay... Los dos somos partidarios de la libertad de expresión, así que con todo gusto cualquier sugerencia es aceptada. Sí, efectivamente, en el comercio de hoy hay en la sección Mundo, y debido a la autoría de Roger Susunaga Ruiz, es un periodista que trabaja en el comercio desde hace algunos años y especializado en asuntos internacionales. Y me solicitó una opinión sobre lo que mencioné muy a la ligera hace unos instantes, bajo el título de la retórica nuclear vuelve a situarse en el centro del debate, ¿no? Como sabemos, pues hay una lucha de carácter verbal entre el presidente Trump y el presidente Putin de Rusia. Y se trata de una lucha en la que, a raíz de problemas de antigua data, pero que van aflorando, y que también no podemos olvidar que el presidente Trump había señalado al inicio de su mandato que el problema de Rusia con Ucrania lo iba a resolver en una semana. Entonces, están demostrando pues que era un criterio de alguien que, como el presidente Trump, que señaló que quería que Estados Unidos volviera a ser grande como lo fue alguna vez. Bueno, todos quisiéramos que nuestros países fueran así, y con una visión más completa yo creo que todos quisiéramos que la humanidad viviera en paz para lograr un desarrollo integral absolutamente para todo el planeta. Pero permanentemente las pullas en medio de una negociación no conducen pues a nada bueno. Entonces ha sido ya también las declaraciones que ha hecho el presidente Putin de que tiene listo un arma nueva, un dron submarino que se llama Poseidón, que es capaz de producir tsunamis, ¿no? Y una destrucción al mismo tiempo atómica que podría, según la mayoría de los expertos, pues acabar con el género humano. O sea, esto también es una cosa que nos compete a nosotros, no es cuestión de que podamos ver el panorama internacional como quien ve una película y que no nos va a afectar. Una explosión nuclear, imaginemos, todos conocemos lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? A pesar de los años, y ahora son ya prácticamente 80 años, ¿no? Yo recuerdo en una visita que hice a Hiroshima y vi el museo y todo lo que se puede apreciar de la destrucción atómica ahí. Realmente han pasado 80 años en los cuales el progreso ha sido cada vez mayor y funciona casi como a un ritmo de progresión geométrica, o quizás más, ¿no? Porque estamos en una situación en la que hay una diferencia, pues no todos los países pueden tener armas atómicas. En América Latina, gracias al Tratado de Tlatelolco, es una zona donde no hay armas atómicas. La energía atómica puede ser utilizada también para la paz, para el avance científico, tecnológico en los campos de la medicina, de la agricultura.
Y es ahí a donde debería apuntar el mundo para mejorar el nivel de vida de la población en general. Y esto está también vinculado con algo que ya anunciaste, ¿no? Las palabras del Papa sobre esta declaración que se llama Dilexit, ¿no? Nos hemos amado mucho, que ha pronunciado también el Papa. Esto, para hacerse realidad, también tiene que haber paz en el mundo, ¿no? Que tiene pues una serie de consideraciones. Pero aquí nosotros habíamos pensado que ya con el término de la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética, se iba a producir pues una era de comprensión, de entendimiento y de paz, pero cada día todos los síntomas que estamos viendo son sumamente preocupantes, ¿no? Y ahora tenemos pues, el mundo depende de dos personas, del presidente Trump y del presidente Putin. Y estas declaraciones que hizo Putin sobre esta nueva arma que se llama Poseidón, pues realmente merecieron una explicación o un comentario, mejor dicho, del presidente Trump, para decir, bueno, esa es una declaración inapropiada, pero tendríamos que investigar también y llegar a una conclusión sobre qué significa algo inapropiado, ¿no? Inapropiado y para quién, ¿no? El presidente Trump hizo estas declaraciones y a las cuales el presidente Putin ha respondido con indiferencia y sin darle mayor importancia a la cuestión. Pero indica también que el presidente Trump estaría pensando pues que él no es el dueño del mundo, ¿no? Y que tiene que enfocarse y tiene que haber cambios también profundos a nivel interno en los Estados Unidos, ¿no? Donde cada día hay un creciente descontento de tipo económico y psicológico también frente a todo lo que está pasando. Mientras que el resto de la humanidad contempla, y por el ordenamiento jurídico, principalmente por una situación que ya hemos mencionado varias veces en este programa, la existencia de una falta de mecanismos realmente igualitarios y democráticos en los estados que componen la Organización de las Naciones Unidas. Entonces tiene que hacerse una reforma a nivel global. Las grandes potencias y todos, creo que corresponde también a defender nuestros propios derechos, ¿no? Ir exigiendo también a nuestros gobernantes que tomen conciencia de que las cosas no funcionan así como si fueran entes aislados, sino que generan también un desafío nuevo a la diplomacia en general. Esto es lo que yo podría decir así a grandes rasgos sobre estas declaraciones que para mayor amplitud están contenidas en este artículo del periodista Susunaga Ruiz, ¿no? Que se caracteriza siempre por tener una visión muy equilibrada e imparcial. Antes de entrar al tema del Papa, pertinentes y necesarias la explicación suya, embajador, que va a quedar como un programa a futuro dentro de esto que significa la seguridad del mundo, que está en peligro por todo lo que se está explicando, que tiene que ver con la iniciativa, embajador, que ha lanzado el presidente chino, esta iniciativa de gobernanza global que la hizo en la cumbre de las organizaciones de cooperación realizado el 1 de septiembre de este año en Shanghái, pero eso va a ser motivo de un programa
del siguiente programa, digamos, que podemos tener con usted, que tiene que ver con este tema del comentario de lo que está ocurriendo en estos enfrentamientos de los países más poderosos del mundo y que ponen en peligro precisamente el mundo. Queda como compromiso entonces, si le parece, embajador, Lo tratar hacemos en el con todo siguiente programa. gusto y además podemos actualizarlo porque en este momento también hay una conferencia internacional en Corea donde ha habido una reunión personal entre el presidente Trump y el presidente de China, ¿no? Así que creo que todo esto nos anima pues a una reflexión permanente, ¿no? Al Así que tema de su participación, embajador, que es este acercamiento, este diálogo histórico, otro diálogo histórico que está protagonizando el Papa León XIV con este encuentro de la Iglesia Asiria de Oriente con la Iglesia Católica, embajador. sí, bueno, es, este es un proceso también muy complicado. Las relaciones entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias católicas orientales. Haciendo una precisión quizás para quienes no están muy al tanto sobre estos temas. ¿Por qué utilizamos el nombre de católica para estas iglesias orientales? Y es simplemente porque cuando se aprobó el credo, o sea, la fe común en los concilios de Nicea y de Constantinopla, en el texto, si ustedes dice que es una iglesia santa, católica y apostólica, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, por razones que todos conocemos, como consecuencia de la cultura cristiana que el país tiene, estamos más acostumbrados a decir Iglesia Católica y sin distinguir o considerar que también hay otras iglesias que no están necesariamente unidas a la Iglesia Romana, pero que también juraron el credo como expresión de la fe común de los primeros años de la cristiandad. Y usan también el título de católica, que significa universal, o sea que tienen un mensaje para toda la humanidad. En este contexto, ya desde los últimos pontificados ha habido una tendencia a ir limando asperezas con otras religiones. Uno de los primeros pasos fue cuando se retiró incluso de la liturgia de la Iglesia romana esa condena que había a los judíos, ¿no? Acusándolos de isidio, o sea, de la muerte de Dios. Y aquí esto que representa además una actitud serena y comprensiva de la situación, ya hoy día nadie lo tiene como válido culpar al pueblo judío de la muerte de Cristo, ¿no? Pero de manera paralela también se han venido produciendo acercamientos sumamente interesantes, ¿no? Cuando el anterior Papa también viajó a Estocolmo para conmemorar la reforma de Martín Lutero, conocida como una reforma, como la reforma protestante. Y también en días pasados el mundo ha sido testigo de algo extraordinario y que ha sido la visita del rey Carlos III de Gran Bretaña, que significa pues un importante paso para ir limando asperezas y situaciones que
Lamentablemente, cada época tiene sus propias mentalidades, pero sobre todo, yo pienso que las religiones deben estar dominadas por el ideal de la paz entre los seres humanos. En este sentido, los pasos que dio el Papa Francisco también han sido muy importantes con el acercamiento con el Islam, esa extraordinaria declaración de Abu Dhabi, ¿no? Donde se han condensado los puntos principales de convergencias que hay entre el Islam y el cristianismo. Y ahora también la prensa en días pasados se ha ocupado de la visita del mar Agua III al Papa León XIV. Mar no es el nombre de la persona, sino vendría a ser, en este caso específico de esta iglesia oriental, vendría a ser el equivalente al Papa, es decir, el Papa de la iglesia asirio de Oriente, como se llama, que también vale la pena decir que estas denominaciones han cambiado a lo largo del tiempo y por circunstancias muy especiales. Entonces, algunos lo llaman Iglesia Católica Asiria de Oriente, y otras Iglesia Católica Asirio Caldea, en fin. Pero esta reunión con el actual Papa no ha sido la primera que se produce entre el Papa de Roma y esta iglesia oriental. Hace algunos años, no recuerdo mal, en noviembre de 1994, ya hubo una entrevista entre el Papa Juan Pablo II y el entonces católicos patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, su santidad Mar Dinka IV. Firmaron una declaración cristológica, como se llama, que es realmente un documento que no ha merecido mucho la atención del público en general, pero es toda una declaración de entendimiento, de superación y también para hacer un estudio teológico que nos permita estudiar cuál es la situación actual también de la política vaticana, no solo desde el punto de vista religioso, sino también como un ente estatal, porque el Vaticano es un estado igual que los otros y tiene también una gravitación sumamente importante en la vida internacional. ¿Cuál es el origen de esta iglesia asiria de Oriente, como se le llama, o iglesia asirio-caldea? Hay que recurrir aquí a la historia, a la teología, ¿no? Es un tema que durante algunos años estuve estudiando con mucho detenimiento. Por eso tengo un libro inédito que tengo que traducirlo yo mismo, porque lo escribí en italiano. Se llama La Doctrina Teológica de la Chiesa Católica Apostólica Asirio-Caldea, ¿no? Lo escribí en el año 94. En momentos en los que prácticamente se estaba realizando esta reunión entre el Papa Pablo VI y el entonces Papa de la Iglesia Asirio-Caldea. Resulta muy difícil sintetizar en pocos minutos cuál ha sido la trayectoria de esta iglesia, pero todos recordamos que luego de
de la muerte y de la ascensión de Cristo y del episodio de Pentecostés, y en cumplimiento del mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones, los apóstoles inician una especie de diáspora y viajan por el mundo entonces conocido por el sector occidental. Y así San Pedro se va a Roma, San Andrés se va a lo que hoy día se conoce como Estambul, y antes era Constantinopla, y San Marcos se va hacia donde está hoy día el actual Egipto, y ahí se funda una iglesia que tiene también una historia muy, muy interesante, que es la iglesia copta. Y Santo Tomás se extiende por la zona de Mesopotamia y llega hasta la India. El Papa Juan Pablo II, como recordaremos, cuando hizo su gira por la India, realizó una misa muy interesante, porque en el altar se encontraba una menora. La menora es el candelabro de los 7 brazos, ¿no? Que no es exclusivamente judío, también era utilizado en los primeros años del cristianismo. Y en algunos casos tiene hasta un brazo más, uno adicional, que representa el nacimiento de Jesús. Bueno, el Papa utilizó esa menora también como un homenaje a los cristianos que viven en la India, la iglesia llamada Malankar, que reconoce tradicionalmente que fueron fundados por Santo Tomás. Tienen un rito diferente del rito latino, que es el que conocemos aquí en el Perú, un rito realmente muy hermoso. Creo que es inolvidable para quienes puedan haber visto lo que se conoce como la divina liturgia de San Juan Crisóstomo, ¿no? Eso es algo inolvidable. Y antes de este acercamiento con estas iglesias orientales, ya en la época del Papa Pío XII, se recogen algunos de los rituales que han pasado a ser utilizados ahora por la Iglesia romana. Por ejemplo, el rito de la bendición del fuego y del agua, que fue reintroducido en 1950, precisamente en la época del Papa Pío XII. Y es un rito que lo podemos ver la víspera de la resurrección, la noche del sábado de gloria hacia el domingo en que resucita Jesucristo. Y desde ese momento se ha considerado que los ritos de las iglesias orientales son, como se ha declarado desde aquella época de Pío XII, realmente un auténtico tesoro religioso que viene siendo también adoptado ya en otras fases por las iglesias católicas, ¿no? que son varias, como he indicado. Bueno, esta iglesia católica sirio-caldea tuvo una historia muy, muy turbulenta. La cuestión y aquí me voy a referir a Néstor, no al director de este programa que tiene este nombre, sino a Néstor, también conocido como Nestorio. Néstor era un monje de los primeros años de la iglesia en general,
de lo que se conoce también como la Iglesia indivisa. Él sostenía con respecto a la naturaleza de Cristo que había una doble naturaleza. Y de aquí surgió una situación muy candente porque la Iglesia romana y muchas otras también consideraban que Jesús tenía una sola naturaleza, que era la condensación de su naturaleza humana con su naturaleza divina. En esto la Iglesia romana, la Iglesia ortodoxa, llamémosla con mayor precisión la de Constantinopla, sostenían que la Virgen María era la Madre de Dios. Néstor sostenía que María era la madre de Jesús y decían Jesús nuestro Salvador, pero la Virgen María no es la madre de Dios. Se elaboró toda una doctrina, ¿no? Se conoce en la teología como la Teotokos, que es una palabra griega, que significa la madre de Dios, es decir, la Virgen María. En el ritual de la iglesia siro-caldea, la referencia es siempre a Jesús o Jesucristo nuestro Salvador, ¿no? Pero estas diferencias fueron sustanciales para producir un cisma entre el Oriente y el Occidente, es decir, con la Iglesia de Roma y también con las otras iglesias. Sin embargo, las ideas nestorianas también fueron mantenidas por parte del Oriente cristiano. Entonces, así ha venido desenvolviéndose no diré las relaciones, porque en un momento dado también la iglesia asirio-caldea se va a desarrollar fuera de los márgenes del Imperio Romano, avanza de Mesopotamia, llegó a la India, como lo hemos mencionado, llegó a la China, a Mongolia, ¿no? Y las rivalidades religiosas también generaron masacres contra esta iglesia siro-caldea y, por decirlo de una manera muy breve, de los varios millones que eran de fieles seguidores de esta iglesia, fueron reducidos prácticamente a cifras sumamente pequeñas, ¿no? En general, casi todo el Oriente cristiano es un conjunto de iglesias que están en una permanente agonía en el sentido clásico de la palabra. La agonía, una lucha por su propia subsistencia. En el caso de la iglesia asiria de Oriente, un grupo muy grande de fieles se estableció en Estados Unidos, donde tienen también ahí tiene su sede el patriarca. Pero al mismo tiempo, y esto puede generar algunas confusiones, existe también la sede en su iglesia Tesifonte, que es de una rama que no está unida a Roma, porque tengo que señalar también que existe esta iglesia asiria de Oriente, cuyo nombre es relativamente moderno y que tiene su sede en Estados Unidos y que es la que tiene el mayor número de fieles de esta iglesia. Otra que está separada de Roma
quedan con sus remanentes en Asia. Y también hay una iglesia católica apostólica asirio-caldea que está unida a la iglesia de Roma, manteniendo los privilegios de celebrar sus ritos milenarios conforme lo han venido haciendo desde los primeros años de la iglesia cristiana. Entonces, ¿cuál es la situación real? Cuando se ha mencionado al Papa Caldeo, que ha visitado en días pasados al Papa León XIV, nos estamos refiriendo a esta iglesia que también suscribió en el año 94, en 1994, esta llamada Declaración Cristológica a la que ya me he referido, donde se aborda principalmente esta cuestión de la naturaleza, la homoousis en griego, y la cuestión de la doble naturaleza que tiene Jesús. Y aquí hay algunos puntos que son sumamente interesantes en esta declaración cristológica. Y es que reconocen que ha habido malentendidos, principalmente por razones lingüísticas. Y realmente, utilizando términos poco manejados también en aquella época, se explica que hoy día se reconozca que estos malentendidos principalmente han sido así, de carácter lingüístico, de carácter cultural también, pero que en el fondo han llegado a reconocer en esta declaración cristológica lo que llaman el misterio de la encarnación, de la Trinidad, de la encarnación. El texto oficial dice: asumiendo de la Santísima Virgen María un cuerpo animado por un alma racional, a la que estuvo indisolublemente desde el momento de su concepción. Dice: por eso nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad, consubstancial con el Padre y consubstancial con nosotros en todo, menos en el pecado. Y aquí se dice: se ha conservado la diferencia de las naturalezas, de la divinidad y de la humanidad en todas sus propiedades, facultades y operaciones. Bueno, no podría extenderme por razones de tiempo, pero yo sugeriría que cualquier persona que tiene interés en los temas que estamos debatiendo, que le dé una lectura. Correcto. Aquí hay una parte en la que dice también: ambas iglesias reconocemos la legitimidad y la exactitud de estas expresiones de la misma fe, respetando la preferencia que cada iglesia les da en su vida litúrgica y en su piedad. Se ha llegado incluso, por parte de cada iglesia, a reconocer la validez de los sacramentos que son administrados por una iglesia y la otra. Pero lo que no se ha llegado todavía es, como se dice en los últimos comunicados, a la celebración conjunta de una misa. Pero podemos ver que estamos pues a pasos de que se produzca esto. Pero estamos hablando de esta declaración del año 94. ¿Cuántos años han pasado? Son 35 años.
las, las situaciones Y de y la intervenciones pregunta creo, teológicas. perdóneme, la pregunta creo que cae de madura, ¿no? Estamos hablando y la referencia del 94 y este encuentro histórico de estos días del Papa y, digamos, el Papa también de la Iglesia Católica Siria de Oriente, con esta referencia histórica del 94. ¿Qué podría ocurrir luego de este encuentro histórico de estos días? ¿Qué podría estar pasando para unificar más, teniendo en cuenta estas declaraciones conjuntas del 94 que acercan a ambas iglesias? ¿Qué podría pasar, Juan, en los próximos, no días, sino meses, con respecto a este encuentro que estaría sellando definitivamente el acercamiento de ambas iglesias, ¿no? Yo personalmente pienso que es dar un paso casi insignificante, pero en algunas ocasiones me he referido también a que la religión forma parte de la cultura de muchos pueblos y los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana. No obstante, yo creo que 35 años es un tiempo más que suficiente. Hay algunas cuestiones en la iglesia sirio-caldea, se admite el, el matrimonio de los sacerdotes, ¿no? Es sumamente emotivo ver cómo en esas iglesias los hijos de los sacerdotes son los monaguillos, ¿no? Y la esposa del sacerdote ofrece un ágape después de cada celebración. Y también algo que el actual Papa sobre todo ha incidido y sigue incidiendo mucho es en la cuestión de la existencia de lo que se llama el sínodo, la sinodalidad, que el Papa insiste permanentemente en que tiene que ser así, con la participación de todos. En en la iglesia sirio-caldea, por lo menos la que yo he podido estudiar en sus ramas, permite no solamente el matrimonio de los sacerdotes, sino inclusive de los obispos. En las iglesias ortodoxas, digamos, de Constantinopla y las que derivan de ella, el matrimonio se permite a los sacerdotes, pero no a los obispos. Pero, en fin, son pequeñas cosas porque ya se está en un camino en que todo hace vislumbrar. Hay cuestiones de carácter teológico. Para esta conversación yo he traído de mi colección particular dos cruces, no sé si se puedan ver, voy a pasar una. Sí, si la puede poner en primer plano, sí, 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 aquí sí, ya está esta cruz registrado. tiene como Quizás, una parte al cuadrangular. contrario, alejar un poquito de la pantalla, alejarla un poco hacia abajo, por favor. Y ahora, hacer el paneo eh, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ahí, Sí, ahí esta se es la registra. parte superior de la cruz, es una cruz de bronce y ustedes podrán ver que no tiene el cuerpo de Cristo. No tiene el cuerpo de Cristo porque, de acuerdo con la tradición nestoriana, Cristo resucitó, es solo un espíritu y no necesita un cuerpo mortal. Sin embargo, aquí hay otra cuestión interesante. En la parte de abajo, donde ven una especie de cuadrilátero, eso representa la tumba de Adán, de la cual del corazón de Adán brotó un árbol, y de ese árbol, de acuerdo con la tradición oriental, hicieron la cruz en la que fue crucificado Jesucristo.
Y aquí tengo otra cruz. Esta es más antigua, también una cruz que no sé Sí, sí, si eh, se llega a ver. claro, Y esta es para la ahí parte de lo es. que debería ser la tumba. Tiene aquí tiene otra forma, pero en el fondo es lo mismo. Esta cruz es también usada en los ritos de la iglesia sirio-caldeo. Yo pienso que estamos a un paso, pero los pasos en materia de religión son muy lentos. Creo que tendremos que esperar a la visita que el Papa León XIV va a hacer hacia el oriente y que va a tener lugar a partir del 26 de noviembre. Va a ser un viaje oficial a Turquía y ahí Tener información ahí más cercana a no esperar 30 años, como lo que estamos refiriendo, de que son pasos importantes, pero que tienen en el tiempo cronológico una cantidad importante de años. Noviembre va a ser, creo que, clave, ¿no, embajador? así es, Para porque el futuro de ambas iglesias, el el futuro Papa va de a ir a unión. Turquía, a Líbano, y en Turquía va con motivo de cumplirse los 1700 años del primer concilio de Nicea, que es el que precisamente aprobó la versión del credo. Y ahí en Turquía se espera que haya declaraciones conjuntas por parte del patriarca Bartolomeo I de Constantinopla, que es un hombre verdaderamente con una gran cultura. Yo tuve oportunidad de tratarlo cuando él hizo una visita a Cuba, en un momento que yo era embajador de Perú en La Habana. Y me parece que es un hombre que tiene muy buena voluntad también. Ya se ha entrevistado varias veces con el actual Papa y yo pienso que de este encuentro vamos a tener una serie de novedades, de comunicados y analizar los discursos que van a ser de gran contenido, porque si observamos el lenguaje utilizado por el actual Papa, me refiero al Papa de Roma, es un lenguaje bastante simple que hace muy asequible a la mayoría de las personas, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en cuestiones religiosas y a veces jurídicas, el lenguaje resulta ininteligible para la mayoría de los profanos, ¿no? Yo creo que podemos encontrar novedades sumamente positivas en esta visita que el Papa va a hacer. Creo que hay una coincidencia de vocación de carácter ecuménico entre estas iglesias y yo creo que cuando se produzca una unión que es, creo yo, no diré minutos ni días, tal vez los frutos los vamos a ver en algunos años, pero creo que estamos frente a una revolución de carácter religiosa en el mundo cristiano por lo menos y también los llamados a la unidad que los papas vienen haciendo con respecto al judaísmo y al islam pueden tener
consecuencia sumamente positiva para la humanidad en general. Recuerdo, son tiempos de revolución en las iglesias, en el buen Y sentido. creo que ya podríamos ir programando para fines de noviembre un encuentro para analizar cuáles van a ser los resultados prácticos de estas Lo entrevistas. hacemos, lo tenemos en agenda. Gracias, embajador, por esta amplia explicación de esto que significa aparentemente un paso pequeño, ¿no? Como usted señala, en la historia, pero que significa un avance importante en lo que pueda significar la unificación de las iglesias que en un tiempo y en un momento fueron una, y que pareciera que esa es la intención y el camino de León XIV como Papa, como autoridad máxima de la Iglesia Católica. Y hay una pregunta, embajador, que nos llega de Arequipa. Víctor Alatrista dice: estoy escuchando con atención la explicación del doctor Álvarez Vita y ha hecho una referencia a que ya no se utiliza la expresión Iglesia Apostólica, Católica, Apostólica y Romana, que a mis 75 años, en mi época de colegio, habla del colegio de la Iglesia del Pilar en Arequipa, que es una iglesia del barrio de Cuarto Centenario, dice él, se utilizaba esa expresión, pero que ya no la escucho. ¿Qué comentario puede hacer el invitado suyo? Le transmito la pregunta o el comentario. Bueno, no recuerdo haber dicho que haya caído en desuso ese término, sino que aquí en el Perú no se suele aplicar en el lenguaje diario decir Iglesia Católica Romana. Por tradición decimos la Iglesia y se sobreentiende, porque nuestra cultura hace que consideremos que es la única iglesia que puede llamarse católica. Precisamente hace 1700 años, en el concilio de Nicea que he mencionado en esta disertación, se estableció el credo. Y si esa persona que está llamando desde Arequipa revisa la letra del credo, va a ver que ahí no aparece la palabra romana, sino dice: creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica. Lo de romana, lo de asirio-caldea, son simplemente adiciones que han surgido con posterioridad a la aprobación del credo de Nicea y ratificado en un concilio que hubo en Constantinopla. Creo que, por ejemplo, vale la pena señalar que en el idioma inglés siempre encontraremos la mención de Roman Catholic Church. Siempre le colocan la palabra romana, para diferenciarla de las otras iglesias, y eso se puede entender por una cuestión de carácter cultural, ¿no?, que está en relación también con las relaciones entre la Iglesia de Roma y la Iglesia anglicana, de la cual hemos hablado con motivo de la visita que el rey Carlos III de Gran Bretaña hizo en días pasados al Papa, ¿no? Si vamos uniendo todos los hilos que hay y reconstruyendo el paisaje que está ante nuestros ojos, creo que podemos ver con bastante claridad por qué dentro de un idioma cosmopolita debería diferenciarse, ¿no?, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia
Católica de Constantinopla, ¿no? Porque así fueron establecidos esos términos y consagrados en el credo, que fue la declaración de fe común de las iglesias que hace 1700 años formaban una sola y que no estaban divididas como posteriormente fue ocurriendo. No sé si el amigo de Arequipa queda contento con esta respuesta. Porque no ha hecho mayor comentario. eh, la aclaración es válida, totalmente válida y vigente. Bueno, nos quedamos entonces con la tarea del próximo encuentro, del próximo coloquio, que esperemos volverlo a hacer los jueves, embajador y amigo, con respecto a esta propuesta del presidente chino, la gobernanza que está planteando, iniciativa de gobernanza global, que lo ha señalado en la cumbre de la Organización de Cooperación realizada en Shanghái. Queda entonces en agenda eso. Quizás algo más que quede en el tintero, embajador. Bueno, en el tintero se queda un mar de tinta, porque es un Totalmente. tema el que Siempre, hemos siempre. abordado hoy día sumamente complejo, ¿no? Sí, Y totalmente. he procurado dar unas cuantas pinceladas, pero hay muchísimo por hablar, no solamente Totalmente. del aspecto histórico, sino el presente y el futuro, porque no podemos vivir mirando solamente hacia atrás. Así es. Yo tengo pasión por la historia, pero que tenga también una enseñanza, ¿no? En ese sentido, considero que el estudio de la historia es sumamente importante, pero hay que mirar el presente, hay que mirar el futuro sobre todo, ¿no? Que es inminente y creo que tenemos que prepararnos para ver cambios grandes no solamente en el aspecto religioso, sino en la gobernanza mundial, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo y es mejor que siempre quede algo en el tintero eh, para no agotar y no tener la oportunidad de poder conversar de estos temas tan importantes para lo que significa el desarrollo humano, que es parte de nuestra misión o la misión principal como comunicadores, como periodistas, de todo el equipo que me acompaña, estimado embajador y amigo. Gracias, gracias por esta nueva oportunidad de conocimientos. Yo creo que el tiempo nos ha ido ganando, pero queda pendiente lo que habías anunciado, que era sobre la exhortación dilexite. Sí, si es posible a lo mejor, sí, porque resulta importante, ¿no? La exhortación, que también ha pasado desapercibida, como bien señala, no solamente el tema de la atención de las acciones del Papa, sino de esto que resulta importante, creemos, para el mundo católico, esta exhortación. eh, Te he amado, ¿no? Dilexite. Sí, no sé si está bien pronunciado, embajador, pero usted tiene la palabra. Bueno, el latín no es mi lengua materna. Yo creo que nadie tiene ya el, el latín como tal, ¿no? Esos han desaparecido. Eh, yo estoy muy contento. En el colegio nos daban clases en latín, ¿no? Porque, bueno, se enseñaba no solamente para poder seguir la misa en sí, sino también en los cursos de castellano se nos enseñaban muchísimo las raíces latinas y decían que eso era inservible. Yo cuando he vivido en Europa he podido apreciar cómo en las universidades se enseña latín y
compañeros míos en la Academia Diplomática de Viena, en Austria, entendían el latín mucho mejor que yo y lo pronunciaban, bueno, con un acento germano, pero que cuál era el acento yo no podría decir cuál es el auténtico. Pero aquí está, para centrar en esta exhortación del Papa, que yo creo que no está dirigida únicamente a los católicos. Creo que es un mensaje para toda la humanidad, para los creyentes en Dios y para los ateos y para todo el mundo. Y esta exhortación es una crítica a la economía que mata y margina a los pobres, ¿no? El Papa habla de las estructuras injustas que perpetúan la pobreza y que deben ser destruidas a través de un cambio de mentalidad, pero también con políticas eficaces que transformen la sociedad. Aquí este texto, como bien ha apuntado Francisco Miro Quesada Rada en un artículo que publicó en el Diario del Comercio en días pasados, dice: no me cabe duda que es un admirador de León XIII, autor de Rerum Novarum. Nos habla de que hay una tiranía invisible cuando afirma que hay un mundo, aquí comillas, donde los pobres son más numerosos, mientras vemos crecer a unas élites de ricos que viven en una burbuja muy confortable y lujosa. Esa tiranía invisible es la de los mercados financieros. Y dice aquí, el Papa invoca a los católicos. Aquí discrepo un poco de mi muy apreciado amigo Francisco Miro Quesada, porque como acabo de decir, este es un mensaje para la humanidad, no solamente para los católicos. Y dice aquí que el mundo y el Perú estén gobernados por una plutocracia no es un misterio. Pero la igualdad no es solo un tema económico, sino social y ético, porque el bienestar humano debe ser integral y moral. Y luego señala Miro Quesada, diciendo: un gran problema que genera conflictos en el Perú es la desigualdad integral, a la que el Papa se refiere. El compromiso en favor de los pobres con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza aún siguen siendo importantes en los últimos decenios. Sigue siendo insuficiente. Y después, bueno, este artículo que estoy comentando es una síntesis apretada, naturalmente, de este pensamiento papal. Yo creo que siempre deberíamos tener en cuenta el beneficio de todos es beneficio para cada persona individualmente. Y yo creo que eso es algo que falta en el mundo y que falta también de manera muy especial en nuestro querido Perú. Falta solidaridad humana, falta solidaridad en general. Si no llegamos a vivir en un mundo justo, donde las riquezas no generen el caos, la turbulencia y la corrupción, creo que ahí llegaremos realmente a hacer realidad el derecho al desarrollo. Yo menciono el derecho al desarrollo porque como tal fue aprobado por una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es un documento en el que me tocó participar a título personal durante varios años. Y hoy día, mirando
retrospectivamente, tendría que decir, hemos avanzado muy poco para lograr el desarrollo que se basa en la justicia, que se basa no solamente en lo que algunos pueden considerar como quimeras, sino se basa en un hecho real, en una necesidad que nos va a beneficiar absolutamente a todos. Yo creo que con esa óptica debería contemplarse también el futuro de nuestro país. Y hasta el momento, en medio de una campaña electoral que ya empezó, no encuentro candidatos, elementos que quieran ver este tipo de necesidades. Y yo les recomendaría que lean esta exhortación del Papa, Dilexite, no solamente para recordar que es norteamericano y al mismo tiempo peruano, sino como una guía que tiene que enseñarnos a caminar de manera correcta y de manera derecha. Esto es lo que podría Muy decirte bien. así a grandes rasgos sobre la Dilexite. Ujú. Excelente. Excelente porque está dentro de la sensibilidad social, ¿no? Sobre el compromiso social que tiene también la Iglesia con respecto a los desamparados. Hemos tratado en algún momento, embajador, el tema de los inmigrantes, el tema de la esclavitud en estos tiempos y que lo refiere con mucha precisión el Papa y la necesidad de superar esas diferencias en el caso de los migrantes que resulta sumamente importante no solamente que lo digan, sino que lo escuchen, quienes tienen que en sus manos esa posibilidad. Estamos hablando de los presidentes de los países más poderosos del mundo, pero que está ahí, lo tiene que decir el Papa por una cuestión de humanidad, ¿no? Esa creo que es la labor del Papa que queremos y que vamos a destacar siempre. Embajador, ahora sí le agradecemos estos comentarios que nos lleva, como siempre hemos señalado, a buscar el desarrollo humano a través de las voces más autorizadas en el mundo. Gracias, embajador. Gracias al programa Abriendo Puertas y a su magnífico director.